Kaixo, ongi etorri Mondragon Unibertsitatera. Bienvenidos a Mondragon Universitatea. Soy Amaia Gomendio, coordinadora del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, y en este vídeo os mostraremos las instalaciones y los diferentes espacios en los que realizaréis las prácticas y los proyectos de semestre a lo largo del máster. Instalaciones e infraestructuras que se encuentran en los campus de Arrasate y Orona y Deo. En el Laboratorio de Composites de Mondragon Universitatea, las y los alumnos tienen la oportunidad de conocer de primera mano las principales características de tecnologías de fabricación novedosas, tales como reobtrusión, CRTM o la impresión 3D de composites. Los conceptos adquiridos a nivel teórico en las clases se complementan con visitas al laboratorio, prácticas y sobre todo con el PBL, en el que las y los alumnos diseñan, calculan, fabrican y validan componentes estructurales fabricados mediante composites, tales como la carrocería de un coche teledirigido o la carcasa de un dron. Por otra parte, en el Laboratorio de Diseño Mecánico, los alumnos y alumnas realizan la práctica de la asignatura Diseño, Cálculo y Verificación de Máquinas, que consiste en el diseño, fabricación y puesta a punto de los mecanismos basados en levas y engranes. Los y las estudiantes, por un lado, montan y prueban las piezas que han diseñado en el trabajo de la asignatura y, por otro lado, realizan un análisis modal experimental, afianzando de este modo los conocimientos teóricos adquiridos de forma práctica. En este laboratorio, como en todos los demás, conviven y colaboran profesores, doctorandos y estudiantes, tanto de trabajo fin de máster como aquellos que compaginan estudio y trabajo bajo el marco del programa dual. En el laboratorio del Grupo de Investigación Mecanizado de Alto Rendimiento, el alumnado colabora activamente participando en proyectos de investigación vanguardistas orientados a las necesidades industriales. Concretamente, este grupo de investigación estudia procesos de mecanizado para un amplio rango de sectores y aplicaciones industriales. Esta investigación la realiza utilizando técnicas experimentales y también mediante técnicas de simulación numérica, mediante un centro de cálculo equipado con software especializado. A su vez, en el Laboratorio de Procesos Avanzados de Conformación de Materiales existe equipamiento científico para la caracterización avanzada de materiales metálicos y el análisis del comportamiento de contacto entre utillajes. Junto con esta maquinaria para alimentar modelos numéricos que ayudan a comprender los fundamentos de las tecnologías, contamos con máquinas industriales para la fabricación de piezas metálicas por fundición, forja y transformación de chapa y tubo. Cabe destacar las 4 prensas de hasta 400 toneladas de fuerza, los hornos de fusión de metales que pueden trabajar en alto vacío y bajo atmósfera inerte, máquinas para la inyección de metales, así como varias máquinas destinadas al procesado de bobinas para el corte de formatos. Además, en el laboratorio de termodinámica, los y las alumnas realizan ensayos en el banco de pruebas con un motor de gasolina sensorizado para determinar el rendimiento real del mismo, así como su potencia y consumo. Asimismo, miden el ciclo termodinámico real para compararlo con el ciclo ideal, identificando así los diferentes tipos de pérdidas característicos de los motores de combustión interna. Las y los alumnos completan el análisis realizado mediante la simulación numérica de fluidos con los ensayos en el túnel del viento, verificando el comportamiento aerodinámico real de su diseño, afianzando así los conceptos de la dinámica de fluidos. Por otro lado, en el laboratorio de automatización, el alumnado dispone de instrumentación electrónica y autómatas, donde emular sistemas de automatización industrial en un entorno de programación industrial. Además, disponen de elementos para poder desarrollar sus propios sistemas de adquisición de datos que proceden de diferentes sensores. Por último, el Laboratorio de Materiales cuenta con diferentes equipos de impresión 3D que se utilizan dentro de la investigación universitaria sobre procesos aditivos. Gracias a esas instalaciones de vanguardia, capacitamos a futuras ingenieras e ingenieros para afrontar los desafíos de nuestra sociedad, desafíos de hoy y del futuro.